Eh, para encuadrar el tema, yo creo que debemos iniciar por establecer el marco general. Veo que apareció lentamente la lámina. El impuesto sobre la renta es un impuesto periódico, ¿verdad? La renta es normalmente un flujo de riqueza, es una riqueza dinámica, ¿verdad? Que para medirse necesita fraccionarse. Y desde antaño, desde el inicio de este impuesto, se ha periodizado anualmente, precisamente para poder medir en ese espacio el flujo de esta riqueza y poder, a su vez, poder establecer la contribución que la misma debe pagar al Estado. Ello nos lleva pues directamente a los principios, vamos a decir, cabecera de este impuesto, como son, en primer lugar, el principio de anualidad, ya lo hemos visto, o perdón, mencionado, y el de autonomía del ejercicio, que es la consecuencia pues de esta anualización del ingreso gravable. Ellos están reflejados claramente pues, en el artículo primero del impuesto, de la ley de impuestos sobre la renta y en el artículo cuarto. Estos artículos definen no solamente la periodicidad y el necesario ajuste pues, a este espacio que debe tener la renta para ser grabada, sino también define como principio la necesidad de imputar temporalmente a cada uno de estos periodos sus respectivos ingresos y egresos. El artículo cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta es particularmente claro al respecto cuando establece el modo de determinación del enriquecimiento neto sobre la base de los ingresos con la resta de sus costos y deducciones, ¿verdad? En este caso vamos a decir que el enriquecimiento es definido a través de su base imponible. Hay una coincidencia, vamos a decirlo así, entre lo que es el hecho imponible y la base en el tributo. Luego debemos hacer referencia a los requisitos legales para la deducción del gasto, señalados en el artículo 27, en su encabezado y en su ordinal 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Dice, para obtener el enriquecimiento neto global, se harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán corresponder a egresos causados, no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país y con el objeto de producir el enriquecimiento. Esta última parte veremos que será el mayor objeto de nuestra atención en esta charla, porque precisamente no siempre los gastos se aplican directamente a la producción de la renta, sino se aplican también a su preservación o mantenimiento. Tenemos el principio de disponibilidad que genera el de correspondencia entre los ingresos y egresos. El principio de disponibilidad básicamente marca el momento de nacimiento del hecho imponible. Ya sabemos que en nuestra ley, en su artículo 5, se establecen básicamente tres sistemas de disponibilidad. La disponibilidad por acumulado, la disponibilidad es esa que se define como el momento en que se celebran las operaciones que producen los ingresos y gastos correspondientemente. Y el artículo 32 que establece esa diada
o binomio fundamental que tiene el impuesto sobre la renta, como son los ingresos y los egresos. O sea que básicamente sobre este concepto contable es que se monta la determinación del ingreso gravable con este tributo. Hacemos entonces la segunda lámina. ¿Cuál es la cuestión de hecho que está planteada? La que me ha hecho, vamos a decir, escoger este tema. Sabemos que estamos viviendo un momento de hiperinflación con una depreciación enorme de la moneda nacional. Esto, sobre todo, va a afectar enormemente a quienes, a los operadores económicos que se ven obligados, sobre todo, a trabajar con la moneda nacional, como son tantos. Para poder asegurar que tener, en primer lugar, la existencia a tiempo, oportuna. En segundo lugar, un precio razonable que se extienda pues, por un tiempo determinado. Y desde luego el valor monetario de ese gasto en el cual está incurriendo. Esto precisamente ha llevado a que los operadores tiendan a anticipar, vamos a decir, la adquisición de los insumos, sobre todo en materia de gastos, con respecto a la ejecución de las prestaciones respectivas. Vale decir, se ejecuta el pago por parte del productor y se deja pendiente la prestación por parte del proveedor. Desde luego que esto supone pues la recepción de una factura y un pago que es precisamente, vamos a decir, la clave económica que hace esta operación conveniente. Porque con el pago, vamos a decir, se aseguran estos tres elementos que nos hemos mencionado, como es la existencia de lo que se necesita, el precio razonable y sobre todo el valor de ese gasto que se está realizando. Esto, desde luego, pone ya una marca en lo que podemos considerar la aparición, pues, del hecho que hace disponible el gasto correspondiente. En las contabilidades de los operadores económicos, las empresas, han venido aplicando a lo largo del tiempo, y esto no es nuevo, un registro paulatino que se ajusta pues a la dinámica de la contabilidad del gasto, fraccionándonos en la medida que se va disfrutando lo que se adquiere, ¿verdad? Esto se hace normalmente por periodos mensuales, cortos, periodos que normalmente pasan de una anualidad a otra. Esto, vamos a decir, ha sido, como les digo, una dinámica que se ha venido superando para ir de esta aplicación progresiva del gasto a la determinación del enriquecimiento a una aplicación anticipada, porque es menester, vamos a decir, tener el monto total de la deducción para que pueda ser realmente real, pueda ser eficiente y pueda hacer económico la inversión que se está realizando. Esto, a mi manera de ver, choca con un pensamiento que yo lo califico de tópico interpretativo, que supone que para que se produzca la deducibilidad del gasto, la prestación inherente al mismo tiene que haberse realizado. Vale decir que es un requisito de comprobación y también de causación del gasto. Ahora, ¿qué entendemos por tópico interpretativo? Porque entiendo que para muchos esto será una sorpresa o algo ininteligible. Fue un concepto, por cierto, que yo utilicé en una ponencia para las jornadas venezolanas de derecho tributario en el año 2013.
en relación con la deducibilidad de las provisiones contables relativas a los riesgos de la cartera de crédito de los bancos. ¿Qué es entonces el tópico? Es esencialmente pensamiento de naturaleza práctica, bueno, frecuentemente inspirado en la contabilidad, y que, vamos a decir, con el tiempo va instaurando una determinada interpretación de las reglas legales aplicables. Esto, vamos a decir que no solamente lo apliquen los contables o los profesionales de la tributación, sino sobre todo los funcionarios, quienes tienen este tipo de fórmulas para ir directamente hacia la calificación de un determinado hecho contable. Estos pensamientos pues responden en general a la experiencia, ¿verdad?, a la práctica, y van configurando paulatinamente principios, hasta adquirir una determinada solidez que prácticamente los hace inevitables. Y hay que aplicarlos porque sí. No me atrevería, y creo que lo hice en el pasado, a decir que la presunción de legitimidad del acto administrativo es uno de estos tópicos interpretativos, porque ha dado origen a lo que la doctrina ha llamado un criptotipo jurídico, una regla operante implícita. O sea, algo que no está escrito expresamente en ninguna norma, pero que existe como principio, y un principio durísimo, durísimo, que maneja los funcionarios de la administración y también los magistrados judiciales. Esto es un tópico interpretativo. Por eso les digo que en esta materia puede existir un tópico interpretativo relativo a que para poder deducir un gasto, para considerarlo causado, en líneas generales, de acuerdo pues con el sistema de causación por la realización de las operaciones que lo genera, debe también haberse recibido la prestación correspondiente. Vale decir, lo que es la entrega del bien o la prestación del servicio correspondiente. Ahora sí podemos. Vamos a ver la siguiente lámina para afrontar este tema. Yo creo que, en primer lugar, pues hay que contar con el marco general de temporalidad del hecho imponible y de su base de cálculo, que hemos enunciado al ver la primera lámina, ¿verdad? Esta confluencia de principios, la anualidad, la autonomía del ejercicio, la disponibilidad por la causación del gasto, en caso de empresas, desde luego, estamos hablando, y sobre todo esa anudación entre los ingresos y los egresos va a ser determinante para establecer la solución a este posible problema y superar este tópico interpretativo. La regla general de disponibilidad de ingresos y gastos, según el momento de las operaciones que los producen, será la que es aplicable en este caso, porque es la general, la que ha sido establecida así, sobre todo por el Decreto Ley de Impuestos sobre la Renta de diciembre de 2015, que ha tendido a minimizar todos los otros sistemas de disponibilidad y hacer el sistema general para toda actividad de tipo empresarial, asumiendo el momento de causación es el momento de disponibilidad es la causación o compromiso del gasto. Tenemos un principio complementario de carácter doctrinal, básicamente, que a lo mejor pudiera tener un valor también de tópico interpretativo, pero un tópico interpretativo positivo en este caso, y reconocido pues por muchísimos autores y por gran parte de la jurisprudencia, de preservación, conservación y mantenimiento de la fuente de la renta, que respondería hoy en día a lo que se ha llamado la buena gerencia corporativa. Vale decir, no solamente se invierte para producir un determinado producto, bien o servicio, sino para preservar la fuente, o sea, la fuente de la cual se va a desprender
la renta con el momento de la disponibilidad. A mi manera de ver, esto tiene un antecedente importante, por eso lo señalo, en la contabilidad de los costos de inventario. Aunque es otro tema, referido básicamente al costo de los bienes o servicios producidos, vale como un ejemplo de esta anticipación. Los métodos de evaluación han tendido históricamente pues, a ir adelantando la aplicación del costo. Y en este caso tenemos el caso muy conocido del método LIFO-Webs, que se expresa pues, con la frase último en entrar, primero en salir. O sea, el último costo aplicado es el primero que se va a aplicar en la operación de establecer el enriquecimiento neto, con un efecto evidente de anticipación del costo. Esto, en opinión de Dino Harrach, o ha sido perfectamente posible, a pesar de la polémica y resistencia que ha tenido la aplicación de un método similar, precisamente porque tiende a separarse un poco de la estricta anualidad y autonomía del ejercicio. Harrach nos dice en su manual pues, de finanzas públicas que en la legislación argentina hay cierta discrecionalidad para el uso de los diversos métodos de contabilización de los inventarios. Y en particular, cuando se refiere a este, que ha sido, pues, como les digo, muy controvertido en la doctrina argentina, él opina que en realidad no le ve mayor problema a su aplicación, por cuanto el adelanto de un mayor costo significa el tener un menor costo al futuro. O sea, se produce un efecto compensatorio en la aplicación de los costos. Y esto, desde luego, tiende a proteger la fuente, a proteger sobre todo al contribuyente del efecto inflacionario. Siguiendo pues con el esquema, tenemos entonces que analizar, vamos a decir globalmente, lo que hemos puesto sobre el tapete. Tenemos la anualidad y la autonomía del ejercicio, tenemos el principio de disponibilidad del ingreso y del egreso, porque funcionan en forma binaria, y la causación del gasto, desde luego, de acuerdo con el principio asumido como general de el momento en que se realizan las operaciones que los producen. Este sería pues el marco de temporalidad del hecho imponible y también de su base de cálculo. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar lo que ha dicho la jurisprudencia al respecto. Yo desde hace tiempo vengo conociendo una sentencia muy importante de la Junta de Apelaciones, del caso de la empresa petrolera Venezuela Atlantic Refining Company, frente al Fisco Nacional, creo que del año 1965, en la cual el sentenciador expresó, por regla general, cada año anterior o año gravable o ejercicio anual tiene sus propios enriquecimientos netos o renta neta, es decir, sus propios ingresos brutos, su propia renta bruta y sus propias deducciones distintas e independientes de los ingresos brutos, de la renta bruta y de las deducciones correspondientes a otro año gravable. A pesar de esta rigidez que se desprende pues, de este párrafo, la misma sentencia dice, decimos por regla general, porque bien sabe el tribunal que hay excepciones, cuya exposición no considera necesaria para el caso de auto. O sea que cada ejercicio anual o año gravable es autónomo, por lo que respecta a cualquier otro año gravable o ejercicio anual, y en lo que se refiere a los conceptos antes indicados. Estamos viendo, pues, que en esta sentencia la administración reparaba que se aplicara un gasto que había quedado pendiente del ejercicio anterior al ejercicio presente.
Nosotros estamos tratando una situación inversa, ¿vale? Es decir, gastos que pudieran ser diferidos al ejercicio presente. Pero la situación, en definitiva, es la misma. Es el principio de anualidad y su consecuencia, que es la autonomía del ejercicio. Para ello, tenemos que recordar que estas excepciones, que yo llamaría más que excepciones, extensiones del principio de anualidad, vienen precisamente impuestos por la realidad y sobre todo por las consideraciones tendentes a tomar en cuenta algunos hechos que la ley pudiera no haber tomado en su formulación general. En primer lugar, hay que hacer referencia a los llamados ciclos económicos plurianuales. ¿Vale? Es decir, un negocio necesariamente no se divide anualmente en esta forma tan rigurosa que lo establece la ley, sino que puede verse sus resultados verdaderos, qué sé yo, al final de los 3 o 4 años. Esto entonces tiene que permitir una cierta comunicación entre los ejercicios para que pueda establecerse realmente cuál es la capacidad contributiva de ese sujeto. Por esto, precisamente, existen los traslados de pérdidas a los ejercicios subsiguientes, de pérdidas de explotación, que en nuestro país pues, han sido tradicionalmente reducidas a 3 periodos, cuando en otros países esto es indefinido o se establece por 10 años, incluso la posibilidad de compensación. Porque esto no es un beneficio, esto es simplemente una manera de hacer real la renta que ha obtenido el sujeto una vez que se comparan, vamos a decir, las rentas positivas con las rentas negativas. Esto también es algo que priva en el caso de la imputación de gastos a periodos posteriores. Cuando se tiene un determinado gasto que en un determinado momento no se puede saber su magnitud, por ejemplo, en materia de construcción, hay una norma reglamentaria que permite aplicarlo a los periodos posteriores en los cuales se pueda determinar ese gasto. Eso también sale del principio de anualidad rígida. La aplicación de depreciaciones y amortizaciones a periodos posteriores. Este es un caso, vamos a decir, muy claro, en el cual se pretende proteger la economía de la empresa, evitar la aparición de renta ficticia y en definitiva, propender a evitar un descalabro del contribuyente precisamente por no tener en consideración lo que ha sido el costo inicialmente incurrido. Okay. Vamos a la otra lámina. Esto tiene su reflejo, pues, en el mundo financiero. Podemos hablar de una regla paralela que establece o que siempre ha exigido el apareamiento, ¿no?, de los ingresos y de los gastos, pero con una adaptación a la realidad económica. En el mundo financiero creo yo que esta norma es mucho más flexible, o sea, atiende mucho más a la racionalidad que a la normatividad, porque existen gastos o costos que en algún momento tienen dificultad para ser imputados perfectamente de modo temporal a un determinado periodo económico. Por esto se habla de estimaciones y hasta de presunciones en la imputación. O sea, sobre todo cuando no se conoce un determinado gasto y luego se conoce en periodos distintos, pues se imputa al periodo en el que se conoce. Esto, vamos a decir, es una práctica financiera que incurre o que establece esta flexibilidad para superar esta rigurosidad de la anualidad. En esto yo creo que hay que tomar muy en cuenta lo que es la significación económica de la causación del gasto para fundamentar su extensión en periodos distintos del periodo en que efectivamente se ha materializado. El artículo 5 del Código Orgánico Tributario, les recuerdo, que establece la necesidad de interpretar la ley tributaria no solamente de acuerdo a su letra, pues,
y a su sistema, sino también de acuerdo a la significación económica de las actividades a que está referido. Bueno, este es precisamente un caso. Esta causación normalmente tiene una proyección que puede ser hacia periodos distintos de aquel en que podemos decir que se materializa el gasto. En materia contable, ha existido la práctica de considerar estos gastos como diferidos. Vale decir, como no toda la prestación se utiliza en un determinado periodo, pues entonces se difiere su contabilidad para ser deducibles en periodos siguientes. Esto, vamos a decir, tendríamos que pedir el consejo de los contables para que establecieran las conciliaciones adecuadas, pues, que permitirían esta deducibilidad de la forma anticipada en que lo estamos planteando. Desde luego que estamos hablando de, en cierto modo, de contratos de tracto sucesivo referidos a pagos de licencia, que son aplicables no solamente en un ejercicio, adquisición de algunos elementos para los equipos, o mejor dicho, mantenimiento de equipos, o incluso eso que llaman consumibles, vale decir, todo ese material que utiliza una oficina diariamente para operar, y que en tiempos como este, sobre todo con la escasez tan grande que existe, pues hay que anticipar su adquisición, pero por eso no necesariamente tenemos que ir a su diferimiento. Y aquí es precisamente donde está el punto. O sea que la causa de este gasto puede permitir la aplicación al ejercicio en que realmente se está adquiriendo el bien o el servicio, aunque no se haya recibido la prestación, precisamente para proteger la fuente de la renta, que en este caso es la empresa. Desde luego que tenemos que hacer una salvedad respecto de aquellos ingresos o gastos regidos por la regla del devengo riguroso o por reglas especiales, porque ya aquí existen normas legales expresas que lo aplican, por ejemplo, en el caso de los intereses bancarios, en el caso de los cánones de arrendamiento, o en otras situaciones, como por ejemplo en materia de construcción, donde hay pues una particular norma para la imputación de los costos y gastos a cada periodo, pues de acuerdo con las valuaciones respectivas. Vamos allá. Yo creo que podemos ir concluyendo, desde luego, sin omitir la posibilidad de que pudieran haber aclaraciones con las preguntas, de que existen razones válidas en la actualidad para considerar procedente la deducción de los gastos mencionados, pagados por anticipado, en el ejercicio en que se comprometen o se perfecciona el negocio. Vale decir, es en este momento precisamente en el que se marca la causación y su correspondiente deducibilidad, sin, como les digo, prescindiendo del hecho posterior de que se reciba el bien o se reciba la prestación del servicio. Desde luego que hay que tener en consideración que aquí ha habido no solamente el perfeccionamiento de un negocio, sino el cumplimiento parcial establecido mediante un pago y también reflejado pues, en una factura. De acuerdo con el principio regla, aquí estoy haciendo una distinción que ha desarrollado muchísimo Serviliano Abache. No quiero entrar en polémica con Serviliano y decir pues que es un principio, también es una regla de disponibilidad de los ingresos y gastos de acuerdo con el momento en que ocurren las operaciones que los producen. Ya hemos comentado los artículos 5 y 32 de la ley, y atendiendo sobre todo
yo creo que en este caso es muy importante, a la finalidad complementaria del gasto, que no solamente está destinado a la producción de la renta, sino también a la conservación y mantenimiento de la fuente de esa renta, que como sabemos es dinámica y se extiende por muchos ejercicios. No obstante, y aquí está el objetivo final, que el método habitual de deducción aplicado por algunos hasta ahora haya sido más conservador y haya incluido en la práctica pues la exigencia a los fines del impuesto regido por esa ley de la ejecución de las prestaciones implícitas en cada tipo de gasto. Esto, vamos a decir, es una manera de concluir globalmente sobre el tema, pero desde luego podemos seguir escarbando un poco más si ustedes lo requieren. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted, doctor Ruan, por su presentación. Yo quisiera comentarles que tuve la responsabilidad y el honor de contestar el trabajo al cual aludía el doctor Ruan unos minutos atrás respecto a la deducibilidad de las provisiones bancarias. Trabajo publicado en el libro Homenaje al doctor Gabriel Ruan Santos, que fue publicado y editado bajo las presidencias de Jesús Sorgil y Leonardo Palacios. Mi trabajo se denomina Elogio al antidogmatismo tributario y quisiera, a manera de epígrafe, de epílogo de esta brillante presentación del doctor Gabriel Ruan Santos, leer el siguiente párrafo. El autor, me refiero al doctor Gabriel Ruan Santos, cuestiona la virtualidad aplicativa del concepto de causación para una categoría contable específica, las provisiones de riesgo de los bancos. Ahora bien, a pesar de que la tesis del doctor Ruan se encuentra limitada conceptualmente al ámbito específicamente bancario, su posición implica una fractura a ese dogmatismo automático, según el cual el gasto debe haberse efectivamente incurrido para ser fiscalmente deducible. Precisamente aquí radica el mérito de este trabajo, en su crítica aguda a la reiteración de aquellos criterios impositivos que no guardan relación con la evolución de los eventos económicos vinculados a la riqueza gravada con el impuesto sobre la renta. Y la verdad, la cita o la lectura viene con énfasis en la siguiente oración. Al leer el trabajo del doctor Ruan, con independencia de las diferencias que uno pueda tener con el autor, el lector encuentra ese pensamiento crítico, rebelde, inconforme, que equivocadamente atribuimos a las personas biológicamente más jóvenes. Agradecemos al doctor Ruan por demostrarnos lo equivocado que estábamos con ese paradigma. Muchas gracias, doctor Ruan, por acompañarnos hoy con este epílogo. Quisiera entonces dar oportunidad a abrir un debate, una conversación con el doctor Ruan, un poco las reglas que hemos establecido, que pueden escribir sus preguntas en el chat. Yo con gusto se las leo al doctor Ruan, quien nos dará sus comentarios o sus apreciaciones. De manera que queda abierta el chat para revisar este tema. Mientras, yo siempre hago una pregunta de calentamiento mientras las personas van iniciando sus preguntas, doctor Ruan, y es que uno de los temas, de nuevo, donde la regla, la forma prevalece frente a la adecuada configuración de la capacidad contributiva, está en que muchas veces los gastos pagados por anticipado se facturan bajo la forma de anticipos que no llevan IVA. Entonces, un criterio formalista dice que ese gasto, además, porque no lleva IVA, apareja su no deducibilidad, ¿no? Bueno, tal vez esta sea una de las desventajas de la tesis. Necesariamente la factura tiene que cumplir con todos los requisitos legales. Pero es que el proveedor se está beneficiando, está recibiendo el pago de su trabajo hasta un año antes. O sea que la realidad económica es que sí está obteniendo una renta. Por esto, yo considero que así como existe el derecho a anticipar el gasto por el lado del receptor,
existe pues la obligación del proveedor de considerarlo ya un ingreso causado dentro de su contabilidad. Gracias, doctor. No sé si eso responde tu pregunta. La responde adecuadamente. Mi querido amigo Juan Corodi señala lo siguiente. Querido doctor Ruan, muchas gracias por su presentación. Excelente como esperábamos. Otro dogma cuya virtualidad que se pone entre comillas. La pregunta es la siguiente. El tópico interpretativo que nos presenta pareciera que se ve superado por las circunstancias especiales que orbitan sobre la capacidad contributiva. La crisis económica es una situación que priva en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Un abrazo. Bueno, entiendo que es un comentario más que una pregunta, ¿no? Sí. O sea, sí. en el sentido de reconocer que estas, vamos a decir, pautas interpretativas que han recibido tradicionalmente, vamos a decir, el respeto por parte de contribuyentes y funcionarios, y desde luego por parte de los contadores, que son muy rigurosos en estas cosas, tienen necesariamente que adaptarse a los tiempos. Tanto más si le han quitado a casi todos los contribuyentes la posibilidad de aplicar un ajuste por inflación. O sea, necesariamente esta es una medida para protegerse y proteger la fuente de la renta, que a veces muchos gobernantes piensan que esa es una fuente mágica y en la cual no se tiene que invertir, precisamente para que ella pueda continuar con el flujo de riqueza. Sí, José Rafael Belisario, saludos José Rafael, ex ponente de nuestros encuentros, también tiene un comentario, dice, buenos días Gabriel, estos temas que tú nos adviertes son sencillos, son precisamente los que más reparos y litigios ocasionan. Gracias por tu clara exposición. Sí. Carmen Rangel dice, en materia del IVA es lo que ocurre primero, aquí se hizo el pago. Luis Fraga Pitaluga, también a quien tuvimos el gusto que nos acompañara en una de nuestras sesiones de los viernes, dice, felicitaciones al querido profesor Ruan por su magnífica exposición. Hay una persona que se identifica por su equipo digital y no por su nombre, así es como está su dispositivo. Dice, Gabriel, excelente y clarísimo como siempre. Especialmente ahora es importante revisar muchos criterios. A veces es un tema de supervivencia del contribuyente. Camilo Londón, a quien también saludamos, dice, excelente presentación, doctor Ruan. Gracias a usted y a la BT por este espacio. Cristina, saludos a Cristina Jiménez. Saludos a Cristina, dice, excelente y clara exposición, doctor Ruan. La anudación de los ingresos y gastos es fundamental y la interpretación conforme a la realidad económica del negocio. Pedro Mojica, también, que tuvo el gusto de acompañarnos, señala, gracias, doctor Ruan, por esta excelente presentación. Héctor Orochena, también consecuente amigo de esta casa, dice, los anticipos recibidos normalmente no vienen acompañados de la factura, por tanto, la aceptación de esta tesis supondría un cambio en las reglas de facturación. ¿Qué opinan? Esta sí tiene el carácter de pregunta. Es posible, pero ese proveedor está recibiendo el pago correspondiente. Y allí es donde está, vamos a decir, la virtud económica del asunto. O sea que si hay una anticipación de la prestación por parte del receptor, lógico que haya también una anticipación por parte del proveedor, en este caso. Y además se está beneficiando económicamente, no estamos hablando de que está haciendo algo realmente contrario a la lógica, ¿no? Sí. Aquí hay otro contestatario, es decir, alguien que contesta. Qué bueno, qué bueno. Usted, sí, mi querido amigo Servino Lovache dice, excelente como siempre, querido doctor, totalmente de acuerdo, ateniéndose a su comentario, ya lo hablamos, fuerte abrazo. Carmen Rangel, excelente, felicidades, doctor Roa, excelente exposición, sigo leyendo. Juan Carlos, era yo, Elvira Dupuy. Elvira, un fuerte abrazo. Ahora sí es más caluroso el saludo a nuestra querida Elvira.
Antonella Santana, parte de las nuevas estamos como en familia, ¿oíste? Así es. ¿Ah? Estamos como en familia. Antonella Santana, que es parte de la nueva generación de tributaristas, que en estos tiempos de pandemia tengamos oportunidad de escuchar doctrinarios de la talla del doctor profesor Gabriel Ruan Santos, no tiene precio. Gracias, Antonella, por tu comentario. Lucía Pinto, es una medida para proteger al contribuyente, pero ¿cuál sería el nivel de riesgo en caso de una fiscalización por parte de las autoridades tributarias, donde tenemos un reformado COT con sanciones establecidas al mayor tipo de cambio? Se refiere el doctor Ruan a la adopción del criterio expuesto por usted. Bueno, desde luego que hay que estar preparado para la defensa del punto. Yo los invito también a desarrollar un poco la creatividad, que es lo único que permite en estos tiempos defender la fuente del ingreso o la fuente de la renta propiamente hablando. Yo sé que el punto de la facturación tiene sus problemitas, pero ciertamente aquí se está recibiendo un pago por parte del proveedor. Porque precisamente es la zanahoria económica del asunto. Estamos anticipando para tener un precio razonable que podamos tener como seguro a los efectos de la renta futura. Debemos tener la seguridad de que contamos con la existencia. ¿Ok? Que la existencia no va a estar ausente cuando se requiera, vamos a decir, para continuar el proceso productivo. Y bueno, lo fundamental es que el valor monetario tiene que conservarse en presente. Y eso es lo que me lleva a esta posición. Sí. Manuel Iturbe, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y querido amigo, señala lo siguiente: profesor Ruan, excelente exposición. El artículo 194 de la Ley de Impuestos sobre la Renta señala que las prestaciones sociales serían deducibles con base a lo pagado. Si la disponibilidad del ingreso para el contribuyente es con base en lo causado, entonces las prestaciones causadas deben poder deducirse aun cuando no estén pagadas. Ya de lo contrario, existiría el equilibrio entre el ingreso disponible y el gasto causado. En este supuesto, el contribuyente no estaría pagando el impuesto sobre la renta según su verdadera capacidad contributiva. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 194. 91. Dice: las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo, determinadas conforme a la ley o a contratos de trabajo, causadas antes de la vigencia de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente sean pagadas a los trabajadores o a sus beneficiarios, o cuando les sean entregadas por constituir fideicomiso, en conformidad con lo dispuesto en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Esta era una de las excepciones legales a las que hacía referencia al final, cuando decía que, bueno, hay unos topes que establece la propia ley, como son las rentas y gastos por el sistema de vengado. El caso del método especial en el caso de la actividad de construcción. Esto podríamos también ubicarlo dentro de ese aspecto, porque tal vez es una manera de forzar al patrono, y creo que aquí puede estar la filosofía más laboral que fiscal, de que pague para poder obtener, vamos a decir, el derecho fiscal a la deducción. Tal vez en protección del trabajador, que también necesita que se le pague oportunamente. Yo lo vería de esa forma. Juan Cristóbal 540147, no sé si es nuestro querido expresidente y compañero de usted en la academia, Juan Cristóbal Carmona, pero Juan Cristóbal 540147 dice: partiendo que en el contexto del derecho civil los anticipos no son equiparables al pago, por cuanto se considera que solo puede haber pago
cuando la otra parte ha dado cumplimiento a su obligación, considera que es suficiente fundamentar su interpretación en el ámbito tributario partiendo de las particularidades de la estructura del impuesto sobre la renta, los principios tributarios y la realidad económica. ¿Cómo se puede conciliar el trato del anticipo como un pago, los efectos del impuesto sobre la renta con el tratamiento en materia del IVA, en que el IVA no se causa, o con su trato o tratamiento contable en el que se registra como una cuenta por pagar que tiene su perceptor? Bueno, Juan Cristóbal me puso, como dicen, el cañón de 21 pulgadas. ¿Ah? Muchas gracias, Juan Cristóbal. Pues yo pienso que esta precisamente es una de las cosas que hay que repensar, ¿m? Porque muchas de esas normas que ustedes encuentran están inspiradas, vamos a decir, en tiempos de estabilidad monetaria. Y estamos en un mundo de inestabilidad monetaria. Por eso tenemos que ir a un sistema, como en el caso de la contabilidad de costos, de inventario, que nos permita anticipar la resta, hablando con la propia vocablo de la ley, de los costos y de las deducciones con respecto al ingreso, para establecer una renta justa en el momento preciso en que se está produciendo el hecho económico. Además, tengo mis dudas que en este caso podamos darle prioridad a cualquier consideración de derecho privado. El derecho privado, indudablemente que se aplica, o vamos a decir, complementa los vacíos de la legislación tributaria en tanto y en cuanto no podamos solucionar los problemas con la aplicación de un principio tributario. En este caso, el principio de causación, yo creo que es muy fuerte, tiene, vamos a decir, un claro apoyo, ¿sí?, en el perfeccionamiento de la obligación. Y además, no nos engañemos, el proveedor está recibiendo la miel, está recibiendo todos esos bolívares para que pueda trabajar con ellos inmediatamente o comprar los dólares, en fin, lo que sea necesario. Así que no nos estamos yendo de la realidad económica, que es principio fundamental en nuestra materia. Gustavo, así que los invito pues a ser rebeldes, como dice Juan Carlos. E inconformes, claro que sí, doctor. Los invitamos a revisar los trabajos en el libro Homenaje al Dr. Ruan, donde a mí, Dr. Ruan, me parece que fue un hermoso diálogo entre el autor y sus discípulos, donde había una contestación a los distintos trabajos del Dr. Ruan, escritos y publicados en distintos momentos de su vida profesional y académica, de manera que los invitamos a darse un banquete con este libro Homenaje al Dr. Ruan. Gustavo Zambrano, amigo Gustavo Zambrano, también de esta casa, dice: excelente posición, Dr. Ruan. Quisiera saber su opinión dentro del tema de los gastos verdaderamente causados en el ejercicio y pagados en el próximo, en virtud de la reforma de la ley de 2015. Bueno, sí, este es un caso realmente que nos sorprende en el decreto ley del 2015, ¿no? La eliminación de ese principio de corrección de las deducciones, según lo ha llamado la doctrina. Al respecto, recomiendo mucho el trabajo que acaba de escribir Serviliano Abaches al respecto, porque dice mucho. Serviliano también es una de las personas que se asombra de que se haya eliminado pues esa norma de corrección. Bueno, ahí está la ley que ha omitido pues ese requisito de que el pago se haga necesariamente en el ejercicio siguiente, con, vamos a decir, la sanción de que si no se hace, debe ser declarado como ingreso del ejercicio subsiguiente, que era la norma que estuvo vigente hasta el 2015, si mal no recuerdo. Yo les confieso que a mí esa norma me parecía muy justa.
ignoro el alcance, vamos a decir, de lo que ha hecho la administración. No sé, porque recuerden que esto fue un decreto ley. Esto no fue motivo de ninguna discusión pública. Nos desayunamos todos con esa innovación legislativa. Muchos se han revelado, la han considerado el pago requiera, ¿cómo es que se llama? Perdón, que el gasto requiera el pago correspondiente para no defraudar a la ley. Yo diría que esa norma de corrección debería regresar. Aunque no me lo he planteado con mucha seriedad, creo yo que un aspecto de tipo más que todo ético me lleva a pensarlo así. Pero no está. Gracias, doctor. José Miguel Utrera, saludos, José. Trabajamos juntos en una firma de contadores. Dice, en el caso de los diferenciales cambiarios generados o asociados a estos diferimientos, pudieran ser deducibles. Felicitaciones por la presentación, didáctica como siempre. Bueno, recuerden que el diferencial cambiario tiene una norma especial, ¿no? Que si mal no recuerdo es el artículo 188. O sea, es una materia muy particular. Y además que supone el manejo de las divisas. Básicamente nos estamos moviendo en este momento en el mundo del bolívar. O sea, de los quienes se ven obligados a anticipar estos pagos por cuanto la moneda se deprecia velozmente cada día. Los casos de las variables cambiarias, creo que es el 188, ¿verdad? 189, creo que cambió en la numeración. O 186, perdonen. A los fines de este capítulo, las ganancias o pérdidas que se originan de ajustar los activos o pasivos denominados en moneda extranjera o con cláusula de reajustabilidad basada en variaciones cambiarias en el ejercicio fiscal en que las mismas sean exigibles, cobradas o pagadas, lo que suceda primero. Bueno, ahí hay una regla específica que no podríamos pasar por encima de ella, ¿no? O sea, la exigibilidad, el cobro o el pago. Bueno, no veo qué diferencia hay entre el cobro y el pago. Simplemente que una es la acción del receptor y otra es la acción del pagador. Yo creo que aquí habría que dar aplicación textual a la norma y aplicar, vamos a decir, la deducción en el ejercicio en que ocurran estos hechos concretos. O sea, somos audaces, pero no tanto. Yo creo que hay que respetar también los límites. Elina Pou, saludos. Elinita, ¿cómo estás? Hace una reflexión interesante. Excelente hilo argumentativo que inicia en el tópico, excelente hilo argumentativo que inicia en el tópico interpretativo y la superación del mismo desde la perspectiva de la significación económica de la causación del gasto y la finalidad complementaria del gasto de preservar, mantener o conservar la renta y no solo producirla. De Galaxy J5. Jajaja, así es, decano y amigo. Huawei P20 dice, doctor Juan, una pregunta. ¿Tiene usted conocimiento de la jurisprudencia en otros países que favorece el tópico expuesto por usted? En realidad, esta es una investigación que acaba de comenzar. Veo que en la legislación argentina hay alguna posibilidad, ¿no? Sobre todo manejando el tema de la anualidad y la autonomía, que no deben tener la rigidez, va a decir, vital, a la cual nos hemos acostumbrado con los tópicos interpretativos.
O sea, por esto, muy seguramente en la legislación de otros países, sobre todo latinoamericanos, ya deben haber impuesto algunas consideraciones al respecto. Dice Lourdes Garmendia, un placer escuchar a uno de nuestros maestros. Recuerda a los brillantes maestros como el doctor Padrón, la doctora Ilse, el doctor Anzola, la doctora Poleo y muchos más. Gracias a todos por haber formado en las Muchas medianas gracias. generaciones la investigación y el fortalecimiento del derecho tributario. Lourdes, muchas gracias por ese amable comentario y ese recuerdo a insignes profesores, entre otros a los que acabas de citar. Lane pregunta, ¿los gastos pagados por anticipado en la ejecución de un servicio es deducible del impuesto sobre la renta? Pero si la empresa aún no recibe la renta y pasa de un ejercicio a otro, ¿cómo lo reflejo en la declaración? Bueno, yo planteo esto de la anticipación como una opción, o sea, no como algo que tiene que hacerse necesariamente. Esto, vamos a decir, es también propio de la racionalidad que pueda tener una conducta u otra. Vamos a decir, el sistema tradicional no creo que desaparezca, de ir aplicando fraccionadamente el gasto a los ejercicios futuros, pues en la medida que teóricamente, porque esto es teórico, se vaya disfrutando la prestación correspondiente. En definitiva, creo que es una opción. Juan Cristóbal 540147, efectivamente era Juan Cristóbal Carmona, al cual ahora sí podemos saludar. Lo intuíamos, Juan, por el tenor de tu pregunta, pero no nos atrevíamos a especular. Y se identifica así el dispositivo. ¿Qué opinión le merece la supresión del parágrafo 1 del artículo 32? Creo que ya te referiste a este tópico, Ya. Gabriel. Arnulfo Bermúdez, saludo Arnulfo, excelente exposición, estimado doctor Ruán. Ciertamente es un criterio interesante y distinto al criterio fiscalista y conservador de la administración tributaria. ¿No cree usted que este criterio tiene como desventaja que para el momento de pagar un anticipo, en ese momento no se emite factura, requisito indispensable como soporte? Sería entonces un activo para el pagador y un pasivo para el receptor hasta tanto no se materialice y cause el gasto pagador y el ingreso facturador o cobrador. Creo, Gabriel, que lo has mencionado, pero si tienes algún comentario adicional, adelante. Bueno, que agradezco la aclaración que hace Arnulfo, quien es un experto contable, a quien lo aprecio y respeto muchísimo. Yo creo que ahí hay una opción, ¿no? Entre considerar la anticipación del gasto como realizado o ir, vamos a decir, fraccionándolo hacia el futuro con el sistema, vamos a decir, tradicional del diferimiento. En esto yo creo que los contadores tienen que poner también su aporte, ¿no? Y sobre todo en diseñar las conciliaciones que pueden ser apropiadas para poder realizar esta anticipación. Y en ese sentido, doctor Ruán, ¿no puede ser más oportuno el siguiente comentario de nuestra amiga Alexandra Montagna, que dice: buenos días, doctor Ruán, y gracias por compartir su conocimiento. En mi experiencia profesional, señala Alexandra, lo recomendable es abrir un rubro de gastos pagados por anticipado y efectuar un análisis ítem por ítem. Allí podemos encontrar diferentes situaciones, consumibles, seguros, etcétera, e incluso verdaderos anticipos y otros pagos referidos a compras de lo que en un futuro serán activos fijos despreciables y no gastos. Yo creo que esto le pone allí la cereza a la torta. ¿Es Alexandra Montaña? Sí. Saludos, Alexandra. La recuerdo muchísimo. Bueno, yo creo que lo que ella plantea es precisamente el trabajo de reflejo en la contabilidad que se tendría que hacer para poder lograr el objetivo. Y mucho me gustaría, pues, que tuviéramos algo contadores al respecto, ¿no? Para no caer en contradicciones. Creo que
Alessandro nos está dando la pauta, ¿no? Carolina Cano, su compañera en la firma, señala lo siguiente: yo creo que el tratamiento fiscal debe ser congruente. Comentario para Juan Cristóbal. Ahora sabemos, Carolina, que es Juan Cristóbal Carmona. Dice, si lo voy a recibir como un ingreso, los efectos de la ley de impuesto a la renta debe también declararse como venta. Y el deudor como gasto deducible, pues esta no solo se ha causado, sino también pagado efectivamente en el caso que destaca esta ponencia de Gabriel Ruan Santos. Marco Romero señala, excelente exposición, muchísimas gracias. Respecto al momento de la emisión de la factura, el artículo 55, numeral 2 de la ley del IVA, estipula que la factura debe emitirse más tardar en el periodo en el que el contribuyente reciba la remuneración o contraprestación. Bueno, yo creo que lo que en este momento se destacan es que no hay una armonía entre lo que pudiese ser el régimen del IVA y el régimen del impuesto sobre la renta, y que en todo caso a los fines de la tesis del doctor Ruan no deberían prevalecer unos criterios vinculados a la causación de otro impuesto. Sí, son dos impuestos diferentes. Tienes razón. Elina vuelve al ruedo y... bueno, Elina, creo que se repitió la pregunta. Carolina Cano sí vuelve al ruedo y dice, como venta agradable en el IVA, quise decir más arriba. Gracias, Carolina, por tu aclaratoria. Manuel Marín, saludos, Manuel. Excelente, estimado Gabriel. Los gastos y su correspondencia para la solidaridad, pruebas. Denme una prueba y moveré el mundo. Manuel vino filosófico. Mi jefa, posiblemente Tormina le debe disgustar que yo me refiera a ella en estos encuentros virtuales como mi jefa, pero es mi jefa de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Universidad Central de Venezuela, que tenemos el honor de que la dirija Taormina Capello. Señala lo siguiente. Un saludo muy cariñoso a Taormina. Así es, muy querida por todos nosotros. Dice, el criterio interpretativo presentado es perfectamente conciliable con las normas positivadas en el Código Orgánico Tributario. Es necesario e imprescindible para guardar la coherencia del sistema tributario y revisar cuidadosamente cada anticipo para ubicar su verdadera naturaleza. En resumen, al final de cada día es explicar el sentido exacto de lo que lleva implícito todo anticipo, que se ve corregido en el momento posterior, pero aquí se impone la preservación de la fuente, interpretación avanzada. Saludos cordiales y gracias de nuevo por tan estupenda exposición. Alessandra hace uso de su derecho a réplica, en este caso no es propiamente una réplica, sino le envía sus saludos y sus respetos, doctor Ruan. Rosa Caballero, amiga del Consejo Directivo, señala, felicitaciones, doctor Ruan, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Fuerte abrazo. Abrazo para Rosa. Bueno, doctor Ruan. Yo quería decir algo, y es que esto es como un juego de béisbol, donde el partido pues está dividido en innings, ¿verdad? O en entradas. Vamos a decir que yo he lanzado unas 3 o 4 entradas. Todavía quedan 5 entradas para terminar el partido, ¿verdad? Ahí es donde pueden entrar los relevistas, ¿ah? Porque un solo brazo, ustedes saben que no alcanza dentro del béisbol para aguantar un partido. Así que, viéndome de este símil, los invito pues a desarrollar la tesis, sobre todo para hacerla defendible frente a la administración. Gracias. Bueno, doctor Ruan, nos hemos dado un banquete con esta exposición donde hemos, o a través de su exposición, le hemos dado palo al dogmatismo, al formalismo, sobre todo en el marco de la economía de guerra que mira lo que dice a los contribuyentes y a nosotros mismos como particulares. Me siento muy contento de su exposición.
Discúlpenme, sentí que nos abrumaron de preguntas, sentí que estaba prácticamente una suerte de rueda de prensa, había muchas preguntas y el respeto a las personas que nos acompañan es importante para nosotros expresarles los saludos, felicitaciones, pero también las preguntas. No, yo las agradezco muchísimo. Yo estoy muy contento de que haya suscitado el interés que se vierte en las preguntas. Así es. Bueno, yo no me queda más que despedirme. Quisiera calentarles la oreja para el próximo viernes, donde también tenemos un invitado, otro invitado de lujo. En esta oportunidad es Rodrigo Rodríguez. Rodrigo Rodríguez es administrador, jefe de la práctica de precios de transferencia de Price, quien estará compartiendo con nosotros las novedades en el derecho comparado en materia de precios de transferencia, particularmente sentencias en el contexto internacional vinculado a precios de transferencia y enmarcadas en el reacomodo que han sufrido las prácticas empresariales globales con ocasión a la pandemia del COVID-19. No sé, quizás muchos no han tenido la oportunidad de escuchar a Rodrigo, pero los invito, sumamente documentado sus presentaciones con jurisprudencia, con criterios doctrinales, de manera que puede ser una muy buena oportunidad para contextualizar el tema de precios de transferencia, no solamente en el marco venezolano, sino en lo que está pasando a nivel global. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas sesiones, en estos encuentros virtuales de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Nuevamente, doctor Ram, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes.